Hola comunidad, ¿cómo están? Nuevamente estamos en nuestra serie de Pura Cultura y vamos a hablar de un tema que nos encanta y es entender para movilizar la cultura, comprender, entender, profundizar en esos aspectos relevantes para uno poder movilizar la cultura. Hoy estamos con Paula Andrea Arango, va a ser una conversación espectacular, ya van a ver muchos aprendizajes y quiero que sea ella quien se presente y les cuente quién es, qué hace. Pauli, bienvenida, qué bueno que estés con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo y quiero empezar por una pregunta que es bien importante y es ¿quién es Paula Andrea Arango? Pero más allá de tu rol, que también nos lo vas a decir, y qué haces, ¿quién es ese ser humano que hay detrás de esa gran líder? Hola Cristi, muchas gracias. Bueno, mi nombre, como dice Cristina, es Paula Andrea Arango. Yo soy vicerrectora de Sostenibilidad y Proyección Social de la Universidad de AFIT. Llevo en AFIT ya casi 18 años de labores. Durante 15 años estuve al frente de la dirección administrativa y financiera y ya casi entonces 3 años en esta vicerrectoría. Bueno, ¿quién hay detrás de ese nombre, digamos, de ese cargo? No, yo diría que básicamente una persona que se ha preocupado un poco por buscar esa integralidad, digamos, en el estilo de liderazgo, si se quiere. Yo pues nunca fui una financista pura, ¿cierto? Sino que siempre me han interesado estos temas de la búsqueda del autoconocimiento, de la búsqueda, digamos, de las dimensiones del ser humano para intentar, como te decía Cristi, pues ser una líder más o menos integral, siempre reconociendo además que las personas que están a cargo mío son mejores que yo. Entonces, intentando aportar desde otra perspectiva, un poco pues como de, si se quiere, una perspectiva holística, ¿cierto? Pero reconociendo ante todo el saber de cada una de estas personas que trabajan conmigo. Quiero empezar preguntándote para ti, con tus palabras, de una forma fácil y práctica, ¿qué es cultura, Paula? ¿Qué es cultura? Mira, yo siempre asocio el término de cultura y lo asocio como cultura organizacional, como con la personalidad de una empresa, de una institución, de una organización, aquello que la distingue, que la hace única, ¿cierto? E incluso dentro de un mismo sector, dentro de una misma industria, pues cada empresa tiene aquellas cosas particulares que la hacen estar donde está, ¿cierto? Rasgos, ciertos sesgos que por más que uno piense, bueno, pertenece a tal industria. Por ejemplo, en el caso de las universidades, yo pensaría que cada universidad tiene su rasgo, tiene su sesgo, aquello que la diferencia de las otras. Entonces, por eso digo que cultura es esa personalidad única, digamos, de cada institución, de cada cuerpo colegiado. Muy bien, Pauli, ¿y por qué es importante la cultura? ¿Por qué es importante gestionar y trabajar la cultura para ti? Sí, mira, pues primero, ¿por qué es importante? Porque es el sustrato para cualquier cosa, es decir, es el sustrato para el crecimiento del negocio, para la concepción del negocio, para saber entonces cómo nos enfrentamos al mercado, cómo satisfacemos, digamos, las necesidades y las expectativas de nuestros grupos de interés. Esa es la base, ¿cierto? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos como organización? Y luego, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Entonces, por eso es por lo que creo que es importante, porque es un sustrato, digamos, sin el cual pues no existe la organización. Eso por un lado. ¿Por qué es importante gestionarla? Pues justamente porque dado que la cultura per se es tan importante, pues entonces se hace tan importante conocerla, pero también, si se quiere, encaminarla, es decir, corregir de pronto aquellos hallazgos de cultura que no nos tienen muy contentos, que nos han hecho estar donde estamos, pero que no quisieran que estuviesen, por ejemplo, tan
exaltados por decir algo, o por el contrario, fortalecer aquellos rasgos culturales que también nos han hecho estar donde estamos y que nos sentimos absolutamente orgullosos de la existencia de los mismos. Entonces, para responderte concretamente, es importante, es definitiva, es base, y justamente por lo importante que es, se hace tan importante gestionarla. Súper, Pauli, y en ese orden de ideas, digamos que AFIT viene en un proceso de transformación digital hace algún tiempo. Hablar de transformación digital, antes uno decía, wow, ¿eso qué es? ¿Qué significará transformación digital? Tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con las personas. Y digamos que ustedes se sumergen también en una comprensión de cultura y me gustaría que nos dijeras por qué es importante o para ustedes por qué es relevante entender la cultura para poder trabajar esa transformación digital. Claro que sí, mira. Cuando empezamos a hablar de transformación digital, nosotros también teníamos más o menos como esa misma percepción, es decir, transformación digital es igual a tecnología, un mejoramiento significativo de la tecnología. Y cuando empezamos a hacer entonces como toda la referenciación bibliográfica necesaria, nos dimos cuenta de que lo menos importante quizás dentro de la transformación digital es la tecnología. Entonces, cuando finalmente, después de haber hecho la revisión bibliográfica, trazamos la estrategia de transformación digital o el plan de transformación digital, pues había una cosa, digamos, importantísima por empezar a transformar, revisar, que era justamente la cultura. Porque si tú no has explorado la cultura, si no conoces qué es lo que caracteriza la cultura organizacional de ese cuerpo colegiado en el que estás laborando, ¿cierto? No puedes transformarla y necesitas unas personas proclives a todas las demás cosas, proclives a la tecnología, proclives, por ejemplo, a aprender permanentemente, proclives a maximizar la experiencia de usuario, por ejemplo. Todo eso hace parte del plan de transformación digital, pero si primero no conoces la cultura y no intervienes la cultura, cualquier otra cosa que vayas a hacer la haces o la harás sobre la base de un sustrato absolutamente débil, ¿cierto? Entonces, por eso digo yo que cuando finalmente entendimos qué era la transformación digital, que para nosotros es básicamente una transformación organizacional con miras a la optimización de la experiencia de usuario, cuando entendimos eso, pues entonces entendimos también que había que empezar por la mirada de la cultura y la transformación de la cultura. Súper, y en ese sentido, Pauli, ustedes digamos que contratan a Caramelo Escaso, tuvimos la oportunidad, el privilegio de trabajar con ustedes para hacer esa comprensión de cultura. A mí me gustaría que nos digas cómo le ha servido a FIT o para qué les ha servido o cuando digamos les entregamos los hallazgos, qué fue relevante o importante para el proceso, puede ser de transformación digital y también para el proceso de transformación cultural en general de la universidad. Claro que sí. Bueno, lo primero que tengo que decir es que realmente fue muy grato el trabajo con Caramelo Escaso porque es una empresa, primero, que abordó el trabajo de cultura, de diagnóstico de cultura en la universidad desde distintas perspectivas. Yo creo que Caramelo hizo un trabajo, digamos, muy serio y, como te digo, validado desde distintas metodologías y desde distintas perspectivas. Además, siempre nos insistieron mucho en que este trabajo tenía que ser, este diagnóstico tenía que ser participativo, ¿cierto? Que importaba, digamos, tanto la mirada y la opinión digamos que de cualquier persona, de cualquier nivel de la organización y no simplemente la mirada que pudiésemos hacer los directivos sobre aquello que caracteriza la personalidad de la organización, por un lado. Entonces, ¿qué es relevante? Por ejemplo, la metodología, insisto, la seriedad con la que se abordó el trabajo, creo yo, pero también los resultados en sí mismos, ¿cierto? Porque el hecho de que alguien, digamos, independiente de tu organización, te diga, mira, así te vemos, esto es lo que caracteriza tu organización,
dicho, pues no solamente por cantidad de personas, con metodologías validadas, sino también visto por nosotros, o sea, por Carmelo Escaso, como un ente externo a la organización, pues finalmente tiene esa, digamos, como ese valor, lo voy a decir así, como terapéutico, que tiene la catarsis, ¿cierto? Como darse uno cuenta de, poder hablar de, poder poner en palabras aquello que nos caracteriza, yo creo que es ya un primer paso y un paso bien importante para el abordaje, es decir, para la intervención, si se quiere, de la cultura. Lo primero es darse cuenta. A veces no nos damos cuenta y si nos damos cuenta de pronto no queremos nombrarlo. Entonces la presencia de un ente externo, además serio como la firma Carmelo Escaso, pues me parece que ayuda en ese proceso de, venga, quitemos las capitas de la cebolla, ¿cierto? ¿Y qué queda? El núcleo. Esto es develar la personalidad de la organización. Entonces yo creo que eso tiene mucho valor. Gracias, Pauli. Y ahí tocas un tema importante y es, hablaste de no solamente los hallazgos o el conocimiento o la interacción debe ser con el equipo directivo, que si bien es supremamente importante y juegan un rol fundamental en los temas culturales, tocas el tema de la interacción que nos gusta mucho también de los equipos y de otras personas. Entonces me gustaría que nos cuentes para ti, si es relevante o cuál es, digamos que la participación de los equipos de trabajo, la socialización del comité directivo con esos equipos, para que no solamente se quede en esos líderes. Entonces me gustaría conocer tu percepción de eso, profundizar en eso. Claro, con mucho gusto. Sí, totalmente relevante la participación colectiva. Totalmente relevante porque es que cada quien vive la organización desde distintas perspectivas, ¿cierto? Entonces, muchas veces los directivos somos quienes participamos, por ejemplo, en la construcción de elementos del direccionamiento estratégico, sin que necesariamente esa construcción se lleve a todas las, digamos, a todos los lugares de la organización. Entonces lo que de pronto uno cree como directivo no es tan cierto. Y por eso la importancia de validar esas creencias con distintas personas de distintos niveles, de distintas áreas, de distintos roles, de distintos perfiles, de distintos niveles de capacitación, ¿cierto? Para ver, por ejemplo, realmente qué tanto permean esos elementos del direccionamiento estratégico, para ver si realmente lo que creemos como directivos se vive o no se vive en la organización, o no deja o no pasa de ser simplemente un deseo del directivo. Entonces me parece absolutamente relevante esa validación, digamos, con un grupo bastante amplio de personas. Súper, Pauli, y construyendo sobre el tema que nos dices, primero hay que ser conscientes, y es ahí, digamos, que donde hacemos esta comprensión, nos sumergimos, entendemos, luego pasamos a la acción. Me gustaría que nos cuentes de pronto acciones o algún ritual entiéndase como esas acciones que fortalecen ese tema de la cultura, que nos puedas compartir, que ustedes, digamos, que hayan implementado o que quieran implementar o que se les haya ocurrido por esa comprensión cultural y por esos hallazgos, empezar con esas acciones, que nos puedas compartir, porque a veces nos quedamos en la conciencia y no los llevamos a la acción, y a muchas organizaciones les pasa. Entonces, de pronto, alguna acción que nos puedas compartir que para ustedes, digamos, que sea relevante o que quieran o que quisieran, digamos, que implementar. Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, uno de los hallazgos, digamos, de este trabajo de diagnóstico de cultura tuvo que ver con, lo voy a decir así, como la presencia de los estudiantes en el mindset, si se quiere, de los empleados, ¿cierto? Quizás todos pensamos cuando empezamos a hacer el trabajo de diagnóstico de cultura, que los temas de cultura eran un asunto entre empleados docentes y empleados administrativos, pero no necesariamente involucrando estudiantes, quizás bajo el entendido de que el estudiante llega y se va a los 5 años o a los 2 años o al año y medio, si estamos hablando de un posgrado, etcétera, etcétera.
pero resulta que es que la universidad y todas las universidades viven es justamente por los estudiantes y que entonces la consideración, digamos, de los estudiantes en el día a día de los empleados, docentes y administrativos es tan relevante como cualquier otra cosa, ¿cierto? Dentro de la cultura, dentro de esos elementos de cultura organizacional. Entonces yo te diría que sin empezar todavía, dadas las condiciones, digamos, de la pandemia, sin empezar todavía un trabajo, digamos, serio, fuerte en materia de intervención de cultura, porque quedamos fue hasta el diagnóstico, sin empezar todavía en serio, digámoslo así, el trabajo de intervención sobre la cultura, sí creo yo que este trabajo de diagnóstico, digamos, y esa catarsis, como decía ahorita, y esa evidencia de qué constituye nuestra personalidad, nos hizo conscientes de la importancia de tener, digamos, aún más a los estudiantes en nuestro mindset. Y yo diría, yo siento así, que ahora más que nunca los estudiantes, empezando pues por los líderes, digamos, estudiantiles, están teniendo una participación, digamos, absolutamente relevante en las decisiones cotidianas de la universidad. Cotidianas, pero también las decisiones estratégicas. En esta coyuntura hemos tenido que tomar decisiones difíciles, como por ejemplo, si otorgábamos un descuento o si constituíamos un fondo, digamos, para ayudas focalizadas a estudiantes más necesitados. Y allí, en las decisiones que tomamos, tuvieron mucha incidencia, digamos, los líderes estudiantiles, los representantes estudiantiles, que además he de contarte que ellos, digamos, fueron también impopulares, es decir, de alguna manera sufrieron de impopularidad con las decisiones que tomamos y yo decía, hombre, esto es parte de hacerse grandes también, es decir, ser responsables con las decisiones que tomamos, pero asumir también las consecuencias de las decisiones. Les dieron muy duro en las redes, ¿cierto? Pero ellos estaban tranquilos y convencidos del fondo de esas decisiones que estábamos tomando y que estábamos comunicando. Muy interesante, Pauli, eso que nos cuentas. Y tocaste el tema de la pandemia. Yo quiero aprovechar este espacio. Nos llega un acontecimiento a todos sin avisarnos. Nadie nos dijo cómo iba a ser la gestión del cambio. Eso fue de una y a todos nos montaron mejor dicho, nos movieron el piso sin darnos cuenta y aparecen nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de relacionarnos. A mí me gustaría que de pronto tú nos cuentes qué le pasa a AFIT con la llegada del COVID o con la llegada de la pandemia, si tienes algunas prácticas, ahorita nos estabas mencionando algo antes de empezar esta entrevista o esta conversación que nos puedas compartir, porque yo creo que a veces nos preparamos mucho para el cambio y a veces es que se viene algo, es que en unos meses nos vamos a mover o en unos meses vamos a cambiar de sede o va a entrar gente nueva, pero esto fue sin precedentes, o sea, mejor dicho, esto nos cambió el caminado de un día para otro. Entonces me gustaría que nos cuentes cómo lo asumieron, qué ha pasado, cosas positivas, claro que negativas. Sí. Claro que sí. A ver, efectivamente pues nos cogió muy de sorpresa como el mundo entero, ¿cierto? Yo pienso que tuvimos una posibilidad de reaccionar bastante rápido, lo que hemos visto, digamos, en comparación con otros, digamos, con pares, con otros agentes de la industria, si se quiere, del sector de la educación superior, es que EAFIT, digamos que tenía un background importante en términos de TICs para la educación, ¿cierto? Si bien nosotros éramos una universidad pues declarada absolutamente como universidad presencial, habíamos hecho algunos, sobre todo, trabajos de consultoría importantes en materia pues como te digo, de TICs para la educación. Entonces tuvimos la capacidad, bueno, y habíamos trabajado también hace un tiempo gestión de continuidad de negocio y habíamos construido un plan de continuidad de negocio que incluso el rector cuenta como un hecho anecdótico que cuando llevamos el tema del plan de continuidad de negocio
al Consejo Superior hace por ahí 2 años y medio, por decir algo, dijimos, vea, esta es nuestra gestión de continuidad de negocio y este es específicamente el plan de continuidad de negocio que estamos preparando por si algún día tenemos un evento de interrupción del negocio. Pues como eso es algo hipotético, entonces como que, sí, perfecto, felicitaciones, pero una cosa casi que de trámite, ¿cierto? Nadie le paró bolas y el rector dice, nunca nos imaginamos que nos tocara gestionar la continuidad de negocio de un momento para otro, todos desde afuera de la universidad. Además que todos pensábamos que si algo pudiese pasar sería, digamos, un terremoto, un incendio, qué sé yo, ojalá pues nunca ocurriera un atentado, por ejemplo, dentro de la universidad, pero no, nos tuvimos que salir todos del campus, ¿cierto? Entonces, como te digo, creo que dentro de todo eso, Cristi, hubo una capacidad de respuesta, digamos, bastante alta y bastante rápida, por un lado. Esto también nos ha, pienso yo, abierto muchas posibilidades, o sea, en medio de la dificultad, en medio de la animadversión de tantos estudiantes, digamos, en el país y en el mundo, por seguir estudiando pues de manera remota, la pereza, el desgano, la incredulidad, por ejemplo, y nosotros como remando para que sigan creyendo, digamos, en el proyecto de universidad, y universidad como concepto, no solamente de AFIT, sino universidad como concepto y como proyecto de vida, ¿cierto? En medio de eso hemos encontrado cosas y oportunidades que pensamos que llegaron para quedarse, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, les decía a ustedes que estamos haciendo unas inversiones bien importantes en las aulas, la instalación de por lo menos 100, 150 cámaras en las aulas para que las clases a partir de agosto se puedan impartir. Nosotros llamamos aulas gemelas, es decir, que mientras el docente va a llegar al aula, respetando los distanciamientos, digamos, sociales a que dé lugar, 1.8 metros, 2 metros, por ejemplo, entre estudiante, pues va a llegar con una capacidad, digamos, del aula de perfectamente el 40%, va a haber entre 12 y 15 personas, entonces habrá 25 personas, por ejemplo, que no pueden acercarse al aula. Esas personas disfrutarán de la clase en forma remota y de pronto esos que se quedaron hoy irán mañana a la clase y así sucesivamente, ¿cierto? La idea es que quien esté disfrutando de la clase desde casa tenga una experiencia casi tan agradable como la de la persona que está en el aula, y por eso las cámaras y por eso los micrófonos. Entonces, igual en los laboratorios, por ejemplo, la solución que encontramos fueron 2 iPads, una de ellas puesta en un trípode al lado del equipo de laboratorio, el otro, digamos, el otro iPad con un Apple Pencil lo tiene el docente, y el docente estará entonces pasando, digamos, como su presentación en PowerPoint, pero podrá ir escribiendo en un whiteboard, digamos, una fórmula en un plano cartesiano, una figura, qué sé yo. De manera que son reinvenciones que esperamos que se queden con nosotros, ¿cierto? Claro. Y que ese aprovechamiento de la tecnología, exacto, y de nuevos modelos, digamos, de enseñanza-aprendizaje, realmente catapulten a la universidad cada vez más hacia nuevos modelos de negocio. Pauli, cuando las compañías, universidades, instituciones se sumergen en un proceso de transformación digital, como lo hizo la universidad, que ahorita lo mencionabas, y mencionabas ese cambio o esa importancia del chip, del mindset, de una nueva forma de las cosas, me gustaría que nos cuentes o que le recomiendes a aquellas personas que también están atravesando o que se están... digamos que también están trabajando todo ese tema de la transformación digital. ¿Qué es fundamental? ¿Qué es relevante para ti? ¿Qué se necesita? ¿Qué capacidades se requieren de las personas? ¿Qué dirías tú? Vea, estos ingredientes son fundamentales para que se logre una transformación digital, para que hoy en día esos profesores que les va a tocar de pronto utilizar esas nuevas formas de relacionamiento, digámoslo así, con los estudiantes, más allá de la tecnología, porque lo pueden usar muy bien. ¿Qué debe tener ese profesor? ¿Qué debe tener esa persona que es el que va a hacer uso, digámoslo así, de esa transformación digital? ¿Qué para ti es relevante e importante? ¿Qué es importante? ¿Qué es, digamos, como impepinable, si se quiere, en esa transformación digital? Primero, lo que decíamos ahorita en términos del conocimiento de la cultura.
del conocimiento de la cultura, pero además del conocimiento de cuál es esa cultura necesaria para favorecer la transformación digital. Bueno, entonces que queremos enfatizar en tal rasgo que está débil, ¿cierto? Bueno, listo, entonces digamos un propósito serio en el sentido de intervenir la cultura para que esa personalidad de la organización se parezca justamente a aquello que queremos que se parezca, ¿cierto? Por un lado. Finalmente, en las personas, es decir, en términos de transformación, de cultura para la transformación digital, hemos visto que se requieren rasgos como capacidad de aprender a aprender, es decir, necesitamos personas abiertas al aprendizaje, porque no sabemos qué es lo que hay que aprender. Si hoy hay que aprender, por ejemplo, de diseños de experiencia de usuario, si mañana hay que aprender de, no sé, asuntos de tecnología, inteligencia artificial, por ejemplo, design thinking, bueno, inteligencia artificial, entonces machine learning, qué sé yo, es decir, no sabemos qué es lo que tendremos exactamente que aprender, pero sí necesitamos personas dispuestas a aprender, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, personas también, digamos, como con cierta apertura a la tecnología, porque entonces, insisto, no es lo más importante, la tecnología no es lo más importante dentro del concepto de transformación digital, pero sí es importante de todas maneras la tecnología para poder maximizar, digamos, la experiencia de usuario, porque tenemos usuarios cada vez más proclives a la tecnología. Entonces, los empleados en las empresas tendremos que ser, pues, más cercanos también a la tecnología. Si tengo personas muy aversas a la tecnología, va a ser difícil. Entonces, yo diría que básicamente aprender a aprender, estar dispuestos a aprender. Sí, totalmente. Pauli, durante la experiencia que tuvimos con EAFIT y digamos que en esta comprensión de cultura nos dimos cuenta que ustedes llevan ese propósito superior en el corazón, que la gente lo siente, lo vive, que sí, que de verdad es algo importante y no es un canto a la bandera como nosotros decimos que a veces puede pasar. Me gustaría que nos hables un poco alrededor del propósito. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Si de verdad es un motor movilizador de cambio. Realmente nunca había habido un propósito superior enunciado, formalmente enunciado en la universidad. Nosotros empezamos hace 3 años más o menos a hacer a construir ese nuevo direccionamiento estratégico de la universidad, donde se formalizó este propósito superior, que como te digo, es el primer propósito superior formal de la universidad. Y eso es una de las cosas bien bonitas, digamos, a propósito de la pregunta. Se actualizó la misión, se actualizó la visión, etcétera, etcétera. Pero como te digo, nunca había habido un propósito superior formal. ¿Qué fue lo que hicimos, digamos, como para formalizar ese propósito superior? Pues de alguna manera, claro, como una lluvia de ideas, de qué es eso que caracteriza a EAFIT, más allá de la docencia, más allá de la investigación, más allá de la proyección social, qué es ese propósito superior. Entonces finalmente llegamos a él, ¿cierto? Ustedes cuando hicieron el trabajo entonces se dieron cuenta de que efectivamente se vivía. Y uno de los rasgos, digamos, del trabajo de Caramelo Escaso es la universidad, pese a las diferencias, por ejemplo, entre docentes y no docentes, por decir algo, o pese a la característica del mindset de los estudiantes, o sí, frente a los estudiantes, etcétera, etcétera, la universidad es un cuerpo colegiado, digamos, muy amado por todos sus estudiantes, perdón, por todos sus empleados, tanto docentes como no docentes. O sea, todos queremos mucho la universidad, todos vivimos realmente el propósito de la universidad. Eso, digamos, puede ser muy bonito, parece muy bello, parece muy perfecto. Sí. A veces el amor excesivo hacia una organización conlleva a que se le exija también demasiado a la organización y a que de pronto no diferenciemos entre esos límites personales y lo que es la organización y lo que yo como empleado puedo esperar de la organización. Pero evidentemente uno de los rasgos, digamos, como de la universidad, a propósito de los rasgos de la personalidad, es que los empleados
queremos muchísimo la universidad. Y eso está bien si se catapulta, si se aprovecha desde el lado bueno, y hay que simplemente intentar matizar los aspectos, digamos, no tan positivos que eso pudiese traer. Así es. Bueno, Pablo, ya para cerrar, todo ha sido muy interesante. Me gustaría que nos dejes algún mensaje, alguna recomendación, algo que le quieras dejar a la comunidad desde tus aprendizajes, de toda tu experiencia alrededor de este tema de la cultura. No, pues básicamente, Cristi, terminar con lo que empecé diciendo, hablando de la importancia de conocerse, y no solamente conocernos como individuos, sino conocer lo que estamos, qué la caracteriza, qué no es tan bueno, pese a que el papel diga cosas muy bonitas, muy perfectas, qué realmente de eso se vive, qué no se vive, y cómo podemos gestionar aquellas áreas de oportunidad, porque es solamente desde una postura, digamos, sincera, que se pueden transformar las cosas. Pauli, te agradecemos enormemente, muy valioso todo lo que nos cuentas, de verdad que mil y mil gracias por tu tiempo, nos seguiremos viendo y a la comunidad muchas gracias, esperamos que se lleven todos esos aprendizajes y que pongan en práctica muchas cosas de las que Pauli nos cuenta, tan valioso todo eso que nos cuenta. Pauli, mil gracias. A ti, un abrazo, cuídate mucho, nos vemos. Un abrazo, gracias. Chao, Cristi.